Una feliz tarde, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias del mundo ahora. Vamos a los titulares. Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio. Así lo sentenció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en rueda de prensa con Volodymyr Zelensky, quien a su vez recordó que su prioridad es mantener la soberanía y las garantías de seguridad en una eventual negociación con Rusia. Las elecciones en Honduras están aún por definirse. Nasri Asfura, del Partido Nacional Conservador, exalcalde de Tegucigalpa y apoyado por Donald Trump, lidera con 39,9%, pero le sigue muy de cerca Salvador Nasralla con 39,89% de los votos. Cabeza a cabeza, el candidato que gane con mayoría simple gobernará el país. En tanto, ya son más de 1.000 muertes en Asia por las inundaciones en el sureste del continente. Solo en Indonesia se habla de más de 600 fallecimientos. Les contamos. Volodymyr Zelensky se reunió en París con el presidente Emmanuel Macron. Al término de su encuentro ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que Macron sentenció que solo Ucrania puede decidir sobre su territorio. A su turno, Zelensky dijo que se concentra en la soberanía y en las garantías de seguridad frente al plan de paz de Trump que sugiere la pérdida de territorio ante Rusia. Nos lo ampliaba nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Volodymyr Zelensky fue recibido por Emmanuel Macron el día de hoy aquí en el Palacio del Elíseo. Ambos mandatarios tuvieron una reunión bastante larga en donde también tuvieron oportunidad de discutir por teléfono o por videoconferencia con otros líderes europeos como el primer ministro del Reino Unido, así como también el canciller alemán Friedrich Merz. En esta reunión también estuvieron Ursula von der Leyen y Antonio Costa, los dos representantes de la Unión Europea. Pero no solo eso, también discutieron con los dos enviados, el de Ucrania y el de Estados Unidos. Se trata de Steve Witkoff y de Rustem Umerov, quienes estuvieron en una reunión importante el día de ayer allí en la Florida junto con Marco Rubio. En todo caso, al término de esta reunión el día de hoy, Emmanuel Macron simplemente dijo que ya se había llegado al final de todo lo que eran los trabajos en torno a esas garantías de seguridad que podría brindar la coalición de voluntarios, esa coalición que incluye a 35 países junto con Ucrania, una vez se logre un cese al fuego, pero que es necesaria que se trate de un cese al fuego que pueda llevar a una paz justa y duradera, más teniendo en cuenta, y eso lo recalcó Volodymyr Zelensky, que Rusia en cualquier momento puede violar esa paz en caso de que ésta llegue a decretarse. Ahora lo que resta saber es qué va a terminar saliendo, cuál va a ser la conclusión de la reunión entre Steve Witkoff y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ellos han de reunirse este martes en Moscú y en todo caso consideran que es de lo que se obtenga allí se sabrá si sí hay o no una voluntad por parte de Rusia de poner fin a esta guerra. Y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que presionar a Ucrania para que haga concesiones en las negociaciones de paz no beneficia ni a Kiev ni a la Unión Europea. Sus comentarios se produjeron después de que funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunieran en Florida para debatir un posible acuerdo de paz con Rusia. Bueno, sí, me temo que toda la presión recaerá sobre el bando más débil, porque esa es la manera más fácil de detener esta guerra cuando Ucrania se rinda. Pero eso no beneficia a nadie, ni a Ucrania, ni a la Unión Europea, ni a la seguridad global. Porque la Carta de las Naciones Unidas dice que no se pueden cambiar las fronteras por la fuerza. Si esto da resultados, lo veremos en otros lugares. Vamos a noticias de América Latina. Nasri Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, y Salvador Nasralla, cabeza a cabeza en el conteo parcial de las elecciones presidenciales de Honduras. Sin embargo, el exalcalde de Tegucigalpa es seguido de cerca por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 39,89% de los votos. Rishi Moncada, del Partido Gobernante Libre, está en el tercer lugar. El candidato que gane por mayoría simple gobernará. Kenia Torres desde Tegucigalpa nos ampliaba.
Sí, hemos platicado con la población en general en el caso del fenómeno Nasri Tito Asfura y por qué en este momento está encabezando la preferencia del electorado. Sin duda alguna, por ejemplo, gente que está relacionada con familiares en Estados Unidos han reconocido que el espaldarazo recibido por él, por parte del presidente Donald Trump y el ofrecimiento de ayuda los ha hecho algunos de ellos votar por el Partido Nacional, dado, Ángela, que la mayoría de la población hondureña depende precisamente de esas remesas que vienen de los Estados Unidos, aproximadamente el 27% del Producto Interno Bruto también de este país depende de ello. Y otro aspecto muy importante, Ángela, es lo del estatus de protección temporal, conocido como TPS, bajo el cual se arropan muchísimos hondureños, casi 1 millón en estatus legal e ilegal que viven en los Estados Unidos, para poder trabajar de manera libre y que en este momento está en suspenso. Y en el caso de Salvador Nasralla, pues se cree que está siendo beneficiado con ese voto que quería un cambio. Seguimos en Estados Unidos. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado iniciaron investigaciones sobre un segundo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe en septiembre, en el que murieron 2 sobrevivientes del ataque inicial. Según un reporte publicado el viernes por Washington Post, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó un segundo ataque para matar a todos los que iban a bordo. Algunos expertos jurídicos afirman que si la información del Washington Post es cierta, el bombardeo podría constituir un crimen de guerra. Estados Unidos ha matado al menos a 83 personas en ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, acusadas de transportar narcóticos. Hasta ahora, Washington no ha presentado pruebas del vínculo entre los botes y el narcotráfico. Tenemos el informe. Un informe periodístico que ha aumentado la presión del Congreso sobre el presidente de Estados Unidos. El viernes, The Washington Post afirmó que el ejército perpetró un ataque de seguimiento contra una lancha sospechosa de transportar drogas en el Caribe, cumpliendo la orden del secretario de Defensa de matar a toda la tripulación. Ahora, el Congreso ha iniciado investigaciones sobre el segundo ataque del 2 de septiembre y la supuesta orden de Pete Hegseth de matar a los 2 supervivientes del primer bombardeo, que según algunos expertos jurídicos podría constituir un crimen de guerra. El domingo, Trump negó tener conocimiento del segundo ataque. No sé nada al respecto. Él dijo que no dijo eso y yo le creo al 100%. ¿Hablas de los 2 hombres? ¿Sabes si hubo un segundo ataque que mató a los 2 hombres? Él dijo que no lo hizo. Dijo que nunca dijo eso. El del 2 de septiembre fue el primero en una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes. Hegseth insiste en que los bombardeos son legales. Sin embargo, los expertos de la ONU los han calificado de ejecuciones extrajudiciales, al igual que Caracas, que confirmó que había venezolanos entre las víctimas y anunció una comisión especial que investigará los ataques. Nadie en pleno siglo XXI puede conformarse y constituirse en juez y parte que al mismo tiempo ejecute la pena de muerte de una persona sin que se haya atendido el debido proceso. Humanos, personas vivas, personas que tienen madres, tienen esposas, tienen hijos, fueron ejecutados extrajudicialmente. La investigación del Congreso llega tras semanas de retórica contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su gobierno. Estados Unidos trasladó al Caribe el portaaviones más grande de su arsenal y Trump advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela debe considerarse clausurado y que comenzará a perseguir a los narcotraficantes por tierra muy pronto. En Asia ya son más de 1.000 los fallecidos y centenares los desaparecidos a causa de las inundaciones catastróficas que afectan actualmente al sureste asiático. En Indonesia, la Agencia de Gestión de Desastres actualizó un balance de al menos 604 muertos y 464 personas desaparecidas. Detalles en este informe. Poco a poco, el agua se retira de esta aldea indonesia en la isla de Sumatra, dejando atrás un paisaje devastado. Un espeso lodo cubre todo, haciendo la tarea de recuperar cualquier cosa aún más difícil. No hubo nada que salvar, solo mi ropa. Cuando intenté agarrar algo, el agua me llegaba a la cabeza. Ya no podía mantenerme de pie, ya me estaba llevando la corriente. En la vecina Sri Lanka, escenas similares de devastación, mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso usando helicópteros militares.
Ninguna región de esta isla de más de 20 millones de habitantes se ha librado del ciclón Ditua. Ante la magnitud del desastre, el presidente solicitó ayuda internacional y declaró el estado de emergencia. Nuestro país se enfrenta al desastre natural más significativo y difícil de su historia. También somos conscientes de que la operación de rescate que estamos llevando a cabo es la más difícil en la historia de nuestra nación. Esta es la primera vez que todo el país ha sido golpeado por un desastre de esta magnitud. El clima severo también afectó a Tailandia, causando numerosas muertes y destrucción en 3 estados del sur y en el norte de Malasia. A pesar de anunciar paquetes de compensación para quienes perdieron familiares en las inundaciones, crece la indignación pública ante la respuesta del gobierno tailandés. 2 funcionarios locales han sido suspendidos por sus presuntas fallas. La temporada de monzones suele traer fuertes lluvias a la región, con riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Pero el calentamiento global agravó su impacto. En Indonesia y Tailandia el costo humano de las inundaciones es de los peores en años, con muchas personas aún desaparecidas. Las autoridades de Hong Kong informaron este lunes que arrestaron a otros 13 sospechosos por presunto homicidio involuntario relacionado con el peor incendio registrado en la ciudad, que ya deja al menos 151 víctimas mortales. Más de 40 personas siguen desaparecidas y los responsables de la investigación indicaron que las pruebas realizadas dieron como resultado que varias mallas verdes que rodeaban los andamios de bambú no cumplían con los estándares para evitar que se expandiera un incendio. Vamos a África porque el domingo el gobierno de la Junta Militar de Níger anunció que pondría su uranio producido en el mercado internacional. Se trata del último episodio en el enfrentamiento entre el país del oeste africano y la empresa francesa Orano. Los detalles en este informe. El uranio, un elemento muy codiciado, extraído de lo profundo de la corteza terrestre, está en el centro de un conflicto entre el régimen militar de Níger y la firma nuclear francesa Orano. El domingo, la televisión estatal de Níger anunció que las reservas del país producidas por Somaïr se pondrán en el mercado internacional, citando al jefe de la junta gobernante. Níger reclama su derecho legítimo de disponer de sus riquezas naturales para venderlas a quien desee comprarlas bajo las reglas del mercado con total independencia. Somaïr es una subsidiaria de Orano, empresa que en un 90% pertenece al gobierno francés, hasta que la junta la nacionalizó en junio. Estaba bajo la mira del régimen militar desde que llegó al poder mediante un golpe en 2023. En diciembre de 2024, Orano admitió haber perdido el control de sus 3 minas de uranio en el país y, desde entonces, inició varios procesos de arbitraje internacional contra Níger. Rusia también se sumó al conflicto. En julio, el ministro de Energía de Moscú declaró que también su país estaba interesado en explotar el uranio de Níger. Orano todavía mantiene una participación del 60% en sus subsidiarias y anunció en septiembre que un tribunal falló a su favor, ordenando a Níger no vender el uranio producido por Somaïr. Las tensiones actuales forman parte del deterioro de las relaciones entre el liderazgo de Níger y la antigua potencia colonial francesa. Y finalizamos con los deportes porque falleció el extenista italiano Nicola Pietrangeli. El extenista, ganador de 2 Roland Garros y de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968, falleció a los 92 años, según informó este lunes la Federación Italiana de Tenis y Pádel. Además, sumó 2 títulos en el torneo de Roma y un total de 48 trofeos individuales. También fue medallista en los Juegos del Mediterráneo de 1963, donde venció al español Manolo Santana en la final de Nápoles y llegó a las semifinales de Wimbledon. La ampliación de esta y otras noticias usted puede consultarla en nuestro sitio web france24.com. Y en minutos regresamos con más de toda nuestra programación. Quédese. Buenas tardes.